nuevamente a los que ya los vimos a todos, pero bueno, nuevamente los bienvenimos a la segunda clase del curso de Teosofía que empezó en abril y va a terminar en septiembre. El curso va a estar a cargo, muchas clases a cargo de Ariel, muchas, y otras a cargo de Esteban, Lili y yo. Ana también, Ana Mauach y yo. Bueno, el tema de hoy tiene un título que da un poquito de miedo, y les digo, porque dice, a ver, ¿a dónde nos lleva este disertante? Base axiomática de la filosofía esotérica. Chan. Pero Ariel pone cosas difíciles con textos claros. Entonces, la siguiente semana también va a estar Ariel con Cosmogénesis parte 1. Un invitado especial que muchos de ustedes conocen el día sábado 22, que es Eduardo Gramaglia, que va a venir desde Córdoba, su ciudad natal, para hablarnos de teosofía y esoterismo en el siglo XXI. Recomendación, no se lo pierdan. Bueno, hasta la saga tampoco. ¿Eso lo podés mandar si no está impreso? Está eso por las redes. Estamos más trabajando, estamos pensando hacer una impresión de algunas de estas actividades, pero en este año hemos decidido hacerlo más virtual. Facebook, Instagram. Por Facebook. Sí, Claro. También bueno, en la página web de la sede. exactamente, en la página web encuentran toda la información. Y finalmente, el día 29, Cosmogénesis parte 2. Claro, perdón, tiene 4 partes como Génesis. Y lo que ocurre es que, Marcia mencionó la charla de Marco, todos los meses va a haber una charla que corta un poco la monotonía del curso y se intercala entonces ahora en abril una, Claro. y después en mayo una de aquí, la señorita muchas Marcela gracias. Pardela, el día 6 de mayo, la presento yo, y el título lo va a decir ella, que lo tiene ahí. Sí, el tema que elegí tratar no podemos decir que es grato, pero sí es profundo, que es vivir plenamente y partir en paz. Son reflexiones sobre cómo partir, pero habiendo vivido una vida inteligente, plena y feliz. Así que Después continúa después Génesis. después continúa Cosmogénesis. Y por último, en mayo, En mayo, que toca, bueno, antropogénesis también. Me Ahí toca me a mí, toca, ahí me sí, toca ahí está antropogénesis. Pardela. Pero bueno, mientras tanto disfruten Ariel. Les pido por favor apaguen los celulares para no interrumpir. Y bueno, lo dejo a Ariel acá. Gracias. Marcia. Como dijo... ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Daniel. Como dijo el otro día Esteban, la charla de Eduardo un poco viene a ser el complemento de la primera charla del curso que dio Esteban el otro día sobre la sociedad teosófica y la teosofía en general, más que nada, mostrando cómo es eso, pero en el siglo XXI, ¿no? Un poco amplía o expande esa propia idea. La charla de hoy, sí, ya sé que causó risa o en algunos casos como un poquito de miedo el título, pero es que la charla en sí es un poco la explicación de ese título. Y la charla, antes de adentrarnos en los detalles específicos de la filosofía esotérica, que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, es justamente una especie de entrada en calor, una forma de ir entendiendo, demarcando la plataforma filosófica, por decirlo de alguna manera, antes de que nos metamos en esos detalles, ¿sí? Por eso ese título medio rimbombante, pero un poco abstracto. Entonces, base axiomática de la filosofía esotérica. Base axiomática. Ahora vamos a ver porque vamos a hablar de eso, precisamente. Entonces, la semana pasada, Esteban Langlois, para los que estuvieron presentes, lo que hizo fue darnos una visión un poco a vuelo de pájaro, panorámica, de lo que es teosofía. ¿Recuerdan? Él hizo una especie de paneo global por toda la cultura humana, en lo que es la historia de la búsqueda espiritual, en un intento de definir lo que es teosofía, lo que es filosofía esotérica y demás. A partir de ahora, como les decía, nos vamos a ir clase tras clase adentrando en detalle. Vamos de lo general a lo específico, a lo particular. Nos vamos a ir metiendo más en detalle y para ello nosotros tenemos que un poco demarcar, delimitar el marco filosófico en el que todo esto se inscribe, si no es como no tener un mapa, ¿no? Vamos a ciegas. Para que ustedes también, a medida que vayan aprendiendo cosas puntuales, puedan poner en el contexto adecuado esas cosas puntuales, poderlas entender mejor.
y logren también, en el mejor de los casos, en vez de tener una sumatoria de categorías o ideas estáticas, puedan tener algo así como una especie de película, algo vivo, una visión más viva de lo que es la filosofía esotérica. Un poco esa es la motivación de esta charla, calentar motores, de marcar el ámbito filosófico en el que todo esto se va a desarrollar, medir un poco el tamaño de todo esto. Ahora bien, el tipo de material con el que vamos a estar trabajando y sobre el que vamos a tratar de aprender no es del tipo de materiales que uno encuentra en cualquier tipo de manual clásico, ¿no? No quiero decir que el estudio de cualquier manual en donde uno ve cuadros sinópticos y hace un proceso más bien mental no tenga importancia, tiene una importancia relativa. Pero nosotros vamos a estar tocando temas que, para entenderlos, no alcanza con un concepto únicamente racional o mental. No es así, y si fuera así, entonces bastaría con simplemente memorizar unos cuantos cuadros, unos cuantos gráficos, leer unas cuantas páginas y ya tendríamos todo aprendido, ¿sí? En este caso se trata de algo mucho más vital, ¿sí? Se trata de algo que está vivo y es un conocimiento que no se puede meter de afuera para adentro de nuestra cabeza, sino que más bien se tiene que despertar adentro nuestro y de alguna manera irradiar hacia afuera. El proceso es inverso y, por ser así, involucra a otras partes de nuestro ser y no solo la cabeza, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer, tanto cuando leemos como cuando escuchamos una charla, cuando estudiamos algo, lo que sea, es tratar de encontrar el estímulo más a propósito, el estímulo necesario y el más adecuado quizás para nuestra naturaleza, en todo eso que leemos, en lo que reflexionamos, en lo que meditamos, en lo que nos transmite la lírica, la poesía, lo que nos transmiten o nos inspiran los buscadores fervientes de la verdad, ¿no? Con sus ejemplos, ya sea históricos o actuales, en aquellas cosas que nos inspiran los que son amantes de las artes, o las artes en sí, o los amantes de la ciencia, los cultores de la ciencia. Todo eso de alguna manera nos va transmitiendo algo y la clave está en encontrar en todo eso el material más a propósito que quizás, más a propósito para cada uno de nosotros, que nos permita evocar dentro nuestro esa verdad y que se haga carne dentro nuestro y que quede revestida de algún modo con nuestra propia naturaleza, con nuestros propios materiales, nuestra propia materia, ¿sí? Que se hagan carne dentro nuestro y que nazcan o vuelvan a vivir, o que ya están ahí dentro nuestro. ¿Ven cuál es el proceso? No es una materia que viene y se inyecta en la cabeza y ya está ahí. La tengo que despertar, ya está dentro, tengo que despertarla, hacerla vivir de vuelta, traerla, recordarla, ¿sí? La palabra creo que es el recuerdo. Y para eso necesito un estímulo que es del orden de la inspiración. Y para eso necesito encontrarme con el material adecuado a la naturaleza de cada uno, ¿sí? Entonces, este conocimiento, como ven, no involucra solo a la cabeza, les decía, todo nuestro ser se termina comprometiendo con este tipo de conocimiento. O termina por ser necesario, no queda otra, ¿sí? Y de lo contrario, si solamente queda acá, es probable que no pase nada. ¿Hasta acá me siguen? Ven que no es tan difícil, ¿no? Bueno, es un tipo de conocimiento que al empezar a explorarlo, hace o nos obliga a arrojar cierto tipo de luz, la luz de la conciencia en nuestro interior, y ver todos nuestros rincones, los oscuros, los luminosos, todos nuestros rincones, y a poner en movimiento un montón de fuerzas que están ahí adentro, están dormidas, están latentes. Y en consecuencia pasan cosas, digamos, ¿no? No pasa lo mismo si uno simplemente estudia con la cabeza y todo queda allí. Entonces, en este tipo de proceso no existe la posibilidad de una ficción, una simulación o una fantasía o una pretensión por mi parte. O sea, si yo no tengo, y lo digo a propósito, una sinceridad sincera, íntima de búsqueda, entonces no pasa nada. Si yo pretendo, si yo me imagino, si yo creo que voy a engañarme a mí mismo, diciendo que estoy buscando la verdad, pero en el fondo tengo otras intenciones, no va a pasar nada.
porque lo que importa es justamente esas intenciones que están veladas, que están tapadas. Bueno, este tipo de conocimiento nos obliga a romper ese velo, a poner en evidencia qué es lo que realmente estamos buscando. Y así todo el ser se termina comprometiendo, toda la naturaleza nuestra, todo nuestro ser. Entonces, siendo de esta naturaleza, por eso les quería explicar un poquito, antes de que empecemos con los detalles y demás, qué tipo de estudio vamos a hacer. No es cualquier tipo de estudio, ¿no? Quería mostrar un poco qué naturaleza esencial, qué característica tiene este tipo de estudios. ¿Me siguen hasta ahí? Siendo así, nosotros necesitamos hacer un ejercicio permanente de reflexión sobre todo lo que vamos aprendiendo. Todo tipo de detalles van a poder ser revisados, estas ideas tienen que ser avanzadas y revisadas y volver nuevamente hacia atrás, ir hacia adentro, cuestionarlas, de alguna manera recuestionarlas también, hacerlo sin pausa, con buen ritmo, con mucha paciencia, y así sin esperar o sin pretender que haya un momento final en donde de pronto ya lo sé todo, porque entonces de hecho sería bastante aburrido. Si hay una forma de estudiar todo esto y finalmente hay una forma también de llegar al final, entonces ¿después qué? Se trata de una aventura sin término, ¿sí? Es una aventura sin término. Y entonces hay que hacer esa introspección permanentemente, esa revisión, estudiar todo, pero estudiar no significa leer, sino observar nuestra vida como si fuera el libro que tenemos más a la mano, poner todos nuestros sucesos, lo que nos va pasando y todo en el contexto de esto que vamos estudiando también, vernos en relación a nosotros mismos y en relación a los demás, y esta ida y vuelta permanente va haciendo una especie de masaje interno, una especie de yoga, un masaje interno que va enriqueciendo y que va refrescando eso que está ahí adentro dormido en nuestra naturaleza interna. La va vitalizando, la va poniendo en marcha, ¿sí? La va poniendo en marcha y lo que estamos haciendo finalmente no es ni más ni menos que un proceso de yoga. Muchas veces decimos yoga y nos imaginamos que yoga es una sumatoria de procesos de sentarse, meditar. Yoga es cualquier ejercicio que intente una integración interna, por el medio que sea. Hay apetitos por una forma meditativa, hay apetitos por acceso a través de la música, a través de las artes, a través del jnana yoga, que es esto, ¿no? El conocimiento, ese ejercicio sutil pero que nos conecta, en fin, es yoga. Y entonces tiene sus implicancias después en cómo nos movemos, en cómo hablamos, en qué irradiamos, en todo, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Otra vez, es un conocimiento que involucra a todo el ser, nos comprometemos naturalmente. El que quiere, por supuesto. De esa manera nosotros vamos despertando más y más honduras en nosotros mismos y comprometiéndonos cada vez más. En consecuencia también vamos provocando nuestros propios pensamientos y reflexiones de maneras cada vez más profundas, más sutiles, y hacemos que eso tenga impacto en los demás. Naturalmente termina teniendo un impacto en los demás. Y lo interno nuestro y lo externo terminan por fusionarse, ¿no? El ser realizado es el ser en donde esas dos cosas son una. Nosotros estamos hoy aquí, el ser realizado, un adepto, un Mahatma, tiene eso en unidad, nosotros vamos a navegar desde aquí hacia allá. Así que imagínense cuántos estados posibles son los que hay, ¿no? En ese viaje, en esa aventura. Entonces vemos que estudiar filosofía esotérica es estar dispuestos a una autotransformación. No es solamente estudiar, es autotransformarnos. Es una decisión. Pero es una decisión también porque lo necesitamos, porque hay una necesidad de búsqueda real. No porque alguien nos dice, tendrías que hacer un curso. Hay una búsqueda, hay un apetito, una necesidad interna y no la podemos evitar y terminamos haciendo eso. Un proceso de autotransformación, pero no un proceso que esté motivado por un bien personal, sino por un bien que terminemos detectando como algo que nos trasciende a nosotros. No es nuestro propio bien y listo, sino algo que va un poco más allá, ¿sí? Es un trabajo, ¿cómo podría decirlo? Como netamente dinámico,
¿no? Es dinámico, es permanente, es transformador y no hay lugar tampoco para la memorización, ¿sí? Si yo memorizo cosas, si yo memorizo categorías, entonces me petrifico, me quedo allí y no puedo hacer esa aventura constante hacia adentro sin límites. Exige de alguna manera estar alertas, estar con mente abierta, como dice la escala de oro, para revisar todo aquello en lo cual nosotros nos vamos quedando cómodos, porque nos gustó, porque nos sirvió, porque en algún momento nos dio mucha claridad y creemos que ahí la cosa ya no hace falta avanzarla, ¿no? Hace falta estar alertas para revisar esas ideas y hace falta también estar abiertos, con mente abierta, para otras visiones que otras personas nos pueden compartir y que nosotros no necesariamente tenemos capacidad de ver, ¿no? Quizás otros puntos de vista que son sinceros y son virtuosos porque provienen de buscadores sinceros nos ayudan y mucho, ¿no? Entonces también hay que estar dispuestos a romper esas estructuras propias e irnos ajustando con todo esto en nuestro comportamiento también a nuestros propios descubrimientos internos, ¿sí? Cuando digo que es un proceso vital o dinámico y todo esto, digo que no tenemos que aferrarnos totalmente a categorías o ideas estáticas, como les decía recién. Es, por ejemplo, si yo quiero explicar qué es una rosa viva, ahí, hermosa, solamente puedo decir, y de hacerlo de manera como en el lenguaje, decir algo sobre la rosa, todo lo que pueda decir va a ser fugaz, ¿sí? No va a decir lo que es la rosa en sí y su vida. Yo le voy a quitar un pétalo, lo voy a describir, pero con eso no voy a decir lo que es la rosa y su vida en sí. Con eso voy a decir algo transitorio, algo que en el momento mismo que corto el pétalo, quizás me sea útil, pero en ese mismo momento ya está muerto. La rosa va a seguir allí, su vida va a seguir allí, y la única manera de acceder a eso es en el silencio dentro de nuestra propia contemplación directa de la rosa, de verla. Pero bueno, este ejercicio, por otra parte, no es negativo. Hasta sentir el olor, ¿no? Hasta sentir el aroma, ¿no es cierto? El aroma me gusta más, porque olor le parece otra cosa. El perfume. Este ejercicio no es estéril, es decir, que yo corte el pétalo y trate de describirlo y termine siendo una descripción fugaz, no es inútil, es una fase necesaria y es un ejercicio que es este masaje de ida y vuelta del que estamos hablando, que de alguna manera nos va llevando a los pies de ese silencio, a los pies de esa contemplación directa. Nos va llevando, no es inútil, es totalmente útil en el sentido de que es conducente a eso. Es conducente, tiene sentido y también, hay que decir, tiene sentido y tiene efecto si hay paciencia. Ahora, ocurre que únicamente hay paciencia si la búsqueda no es personal y no es egoísta. Porque si es egoísta o busco algo para mí, entonces la paciencia no existe. Y si no hay paciencia, no hay posibilidades de buenos resultados. Con mucha justicia, por ahí se dice que la madre de todas las virtudes es la paciencia. Yo creo que debe haber muchas razones, pero una debe ser esta, ¿verdad? O sea, si yo no tengo paciencia, implica que en el fondo tengo una actitud egoísta y la verdad que sin paciencia, sin una actitud sincera de darse, de entregarse, altruista, no creo que haya ningún resultado posible. Va a haber quizás el mismo resultado que cuando voy a la facultad y estudio una materia y entiendo un montón de elementos racionales y los puedo explicar y los puedo decir y reprocesarlos y volverlos a decir, todo bien, pero de allí a que eso sea desarrollo espiritual hay un salto abismal. Entonces, aquí todo esto, ¿por qué? Porque les quiero explicar bien que el hecho de elegir una u otra literatura, bueno, nosotros nos vamos a basar en una obra en particular, por lo menos para arrancar, que es La doctrina secreta de Elena Blavatsky. Elegir una u otra obra, una u otra literatura en particular, no es más que un hecho fortuito, un hecho que, si se quiere, responde a una elección particular que tiene que ver con mis preferencias personales quizás, pero que no es trascendente, arrancar por una obra u otra.
puede haber razones específicas y muy personales por las cuales uno elige un corpus de literatura y no otro, ¿no? Pero sigue siendo un hecho íntimo, un hecho personal. Nosotros, obviamente, tenemos que partir de algún lugar y tenemos nuestra propia propuesta, ¿no? Y esto implica, bueno, que cada uno no deje de explorar todo lo que haya para explorar aparte de esto, ¿sí? De hecho, es deseable y es necesario la apertura mental, y mientras más conocimiento de la cultura humana tengamos, tanto mejor, ¿no? Entonces, digo, es algo virtuoso, no nos podemos volver fanáticos de una literatura. Es simplemente buscar una piedra de toque, una semilla para arrancar. Nosotros, al decir, bueno, vamos a elegir tal o cual libro, lo que hacemos es determinar o considerar un conjunto de ideas que apenas siembran una semilla, ¿no? Y que empieza a poner en marcha internamente lo que ya está ahí, ¿no? Es nada más que eso, germinar internamente lo que está dentro nuestro. Nosotros, como les decía, hemos elegido La Doctrina Secreta. Es una obra grande que tiene en castellano, en la edición de Kier, tiene 6 tomos, y diría que en los tiempos modernos es la obra más completa y que tuvo el intento más asiduo de sistematización de la filosofía esotérica, si bien termina no siendo sistemática, porque justamente no es un manual, no se puede manualizar este conocimiento, pero es un intento de ordenar muchas cosas que ya estaban dichas en esa época, ¿no? Nosotros elegimos esta obra, pero no porque contenga la verdad en absoluto, está claro eso. La misma señora Blavatsky dice, citando a Montaigne, dice: señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, nada hay en el mío sino el cordón que las ata, ¿no? Entonces, ella simplemente puso el cordón, lo escribió, hizo una exposición de las muchas que hay, de lo que está detrás de eso, que trasciende las palabras, ¿sí? Entonces, yo en lugar de decir más acerca de esto, prefiero decir por qué en lo personal elijo una obra como Doctrina Secreta, ¿no? Y enumerar algunas de las razones. Pueden ustedes compartir o tener otra visión, pero bueno, yo les digo, por ejemplo, que la obra en sí tiene cierta uniformidad y en la terminología que hace que las cosas se faciliten un poco. En la terminología, en los conceptos, hay una cierta homogeneidad, una cierta uniformidad que hace mucho más accesible todo el conocimiento. Después, hay un planteamiento permanente en la obra al nivel de los principios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay obras que se enfocan en la forma, ¿no? Describen, por ejemplo, al ser humano como un conjunto de cuerpos y dicen el cuerpo astral, el cuerpo etérico. Y a mí después, cuando me dicen, ¿y cómo sería el ser humano en sí? El ser humano más allá de la forma específica que tiene en este planeta Tierra, en esta humanidad. ¿Cómo sería? ¿Qué es ser humano? Y a mí me va a costar muchísimo remontarme desde esa idea materializada en formas hacia la esencia. ¿Me explico? En cambio, la señora Blavatsky en esta obra hace un esfuerzo enorme por mantenerse al nivel de los principios, a nivel de la esencia, a nivel de las naturalezas que componen lo que es un ser humano, para que después uno pueda entender la idea del ser humano, pero no solo en este planeta, en este mundo, sino en cualquiera. ¿Se entiende? O sea, las estancias de Xian, que son la colección de fragmentos del libro de Xian, que están en la obra Doctrina Secreta, no se restringen a los detalles, no están atacando simplemente detalles, sino que sugieren de manera bastante sutil y a nivel de los principios lo que está detrás de las cosas, detrás de las formas. Son verdades conducentes a la teosofía, si se quiere, en su sentido último, en su sentido sutil, no escribible. Después está el hecho de que la literatura de la señora Blavatsky, junto con las primeras, bueno, cuando digo literatura de Blavatsky digo Doctrina Secreta, Isis sin velo, La voz del silencio, los libros que nosotros conocemos y los más estudiados de ella, porque hay infinidad de artículos, además hay cientos, y no exagero, cientos de artículos, si no miles, escritos por ella, y es una locura. Pero al menos Doctrina Secreta e Isis,
junto a las cartas de los Mahatmas, hemos hecho un ciclo de un mes, el mes de marzo, acerca de esto, que son las primeras enseñanzas teosóficas del movimiento moderno, en épocas modernas. Representan también un corpus de conocimiento bastante homogéneo entre sí, la terminología, con un montón de conceptos que se van generando en crudo en esos tiempos, que además por la antigüedad que tienen y por las palabras que usan esos Mahatmas y la propia HPB, es fácil unir con sistemas de pensamiento muy antiguos como el de la Vedanta, la filosofía de la Vedanta. Es posible hacer el puente de manera más directa. Otra de las razones por las cuales a mí en lo particular me gusta es que, realmente no he encontrado en otro lugar algo parecido, es que Doctrina Secreta, la obra Doctrina Secreta, tiene una declaración de método científico. La misma HPB pone esto muy en claro cuando dice cómo se ha construido el conocimiento o la sabiduría divina, diciendo que a través de las edades, independientes ocultistas han ido comprobando en todos los departamentos de la naturaleza, de manera independiente, edad tras edad, las realidades de la naturaleza con N mayúscula. Y entonces uno ve allí la idea y el concepto de método científico. Y es muy atractivo, por lo menos para mí, que alguien muestre eso, ¿no? A mí eso me lo hace luminoso. Entonces es uno de los motivos por los cuales, elijo esta obra, y también porque le tengo un agradecimiento enorme, una gratitud enorme a la señora Blavatsky, y porque al menos yo no he podido encontrar en otros ejemplos de literatura semejante profundidad y abarcabilidad. No he encontrado. Pero otra vez, y vuelvo atrás, que quede clarísimo, que quede bien claro que las cosas no se completan allí, no queda todo allí, no se agota todo allí, ni en ningún otro lugar, ¿no? Sino que en todo caso, dentro nuestro, otra vez, en la medida de nuestro interés, en nuestra pasión puesta al servicio de esto, vamos a ir despertando lo que tengamos posibilidades de despertar acerca de la verdad, ¿sí? Son estímulos externos que intentan evocar adentro nuestro cosas internas que están allí de siempre, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora con esta introducción que trata un poco de decir cuál es el tipo o la naturaleza del material que es la filosofía esotérica. Me pareció importante hacer esta introducción, porque si no uno dice, bueno, un curso de filosofía esotérica, bueno, tengo clases, tomo nota, hay otras cosas involucradas aquí y me pareció que era importante decirlas, ¿sí? Después entonces vamos, ahora sí, a este título, Base Axiomática de la Filosofía Esotérica, y vamos a ver qué se quiso decir con eso. Casi que la charla es una explicación del título, pero quizás alguno de ustedes tiene una idea de lo que es, mientras tomo un cachito de agua, ¿qué es un axioma? ¿Alguno sabe lo que es un axioma? Un principio. Bien, Susana. ¿Alguien más que tenga una idea? Sergio. Bueno, si es una afirmación, ¿no es cierto? Es una afirmación. Vos haces un axioma, estás definiendo algo a través de la acción. Claro. Y sobre eso desarrolla todo un concepto. Exacto. Que a veces se da por sobreentendido y otras veces no. Claro. Bueno, es que los axiomas son justamente enunciados que son muy evidentes de por sí y a los que se les confiere una idea de verdad por sí. Se convierten en tautologías. No necesitan ser probados, no necesitan ser demostrados. Claro, son las bases. Son, o se pretende que sean, porque ya vamos a ver que eso puede ir cambiando, se pretende que sean verdades universales, verdades trascendentes, ¿no? Esos son axiomas y se los utiliza muchas veces para explicar en distintas ciencias o en teorías, verlos como fundamentos de esas teorías, ¿sí? O para realizar otros enunciados o construir nuevas hipótesis que no son tan evidentes y poderlas reducir a esos axiomas, ¿sí? Y al ser evidentes, como dijimos, o eso se pretende, no es necesario que sean demostrados, no es necesario que sean explicados, justificados ni nada, porque no se pueden reducir a otra cosa, se explican a sí mismos, se reducen a sí mismos. Y los axiomas
Se utilizan en la lógica, en las matemáticas, en la filosofía, en la biología, en la física y en los sistemas de pensamiento también, los sistemas filosóficos y espirituales. Entonces, los axiomas son básicamente piedras basales, más allá o más abajo o más adentro de los cuales no es posible ir porque no hay más, porque resultan suficientes, no es porque no hay más, sino que desde el punto de vista filosófico o racional resultan suficientes para explicar lo que sigue. ¿Sí? Constituyen una referencia fuerte a partir del cual todo lo demás se explica. Todo se remite en su explicación, en todo caso, y en última instancia, a ellos, y por lo menos se pretende que eso pase. Ya vamos a ver que no es necesariamente así. Por ejemplo, de las matemáticas, digo, 2 líneas paralelas nunca se cruzan. Es una verdad, por lo menos en nuestra mente, es una verdad que no necesita una demostración, ¿no? 2 líneas rectas paralelas jamás se cruzan. Otro va a agregar desde otro punto de vista que se cruzan en el infinito. Pero bueno, vamos más... Sí, pues es muy lejos. Claro, es el concepto de infinito, ya hay que pasar más allá. Pero por lo menos en cuanto a lo euclídeo, 2 líneas paralelas nunca se cruzan, decimos, ¿no? Y a partir de esa verdad, que es una tautología, en el sentido que no necesita, es una verdad en sí, que no necesita demostración, yo puedo imaginarme a las infinitas rectas paralelas que pueda haber y tengo la prueba de que todas, en todos los casos, nunca se cruzan. O sea, vean la potencia, el poder y la magia, si se quiere, de lo que son los axiomas o los principios. Una base única que me explica lo mismo en infinitos casos. Si yo iba y estudiaba el fenómeno en uno de esos infinitos casos, me iba a ser muy difícil remontarme al axioma, ir hacia el axioma, hacia lo esencial común a todos los infinitos casos. En cambio, que eso sería como estudiar filosofía esotérica entendiendo los cuerpos y demás y tratar de ir hacia la esencia. En cambio, arrancar al revés tiene una potencia y una magia que, bueno, se me pone la piel de gallina de decirlo, ¿no? Ahí en la física, siempre lo cito porque es importante, un principio que se llama de mínima acción, ¿no? Que se escribe en una ecuación pequeña, súper elegante, divina, hermosa, a partir de la cual, si uno opera matemáticamente, puede encontrar las ecuaciones de movimiento de todos los sistemas físicos habidos y por haber. O sea, presumiblemente, por lo menos, uno puede, y en muchos casos se logra, construir los sistemas de ecuaciones que modelan cualquier sistema físico. Y entonces, a partir de ese principio de mínima acción, tengo la explicación de los infinitos posibles sistemas. Tengo una base sobre la cual explicar todos los demás. Otra vez, es una magia inmensa. ¿Ven? El poder del axioma, el poder del principio como explicador o fundamentador de todo lo que se diga después, en vez de arrancar al revés, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta acá? Y entendido lo que es un axioma, les digo, esto es, recuerden que son charlas, pero también son clases, ¿no? A diferencia de estas charlas una vez por mes, donde se va a tratar un tema diferente, las clases de curso no dejan de ser clases, aunque intentan ser una charla porque están puestas el día sábado y viene público heterogéneo y demás, son clases, por lo cual ustedes pueden preguntar. Por supuesto, por ahí permitan que las ideas complejas se desarrollen hasta el final, porque si no, las interrupciones cortan, pero cuando algo no se entienda, preguntan. Lo mismo que mis compañeros que son miembros de la institución, si quieren aportar algo, si quieren clarificar algo, es un ámbito para eso también. No piensen que esto es una charla en donde voy a hablar yo solo, pero probablemente sí, porque soy charlatán. ¿Cómo vendría a ser la resultante de una verdad? ¿Cómo? Un axioma vendría a ser una resultante de una verdad. No, el axioma es una verdad en sí. Conceptualmente la idea de axioma es el axioma o un principio constitutivo, es una verdad que no necesita explicación, ya es verdad en sí. Es un principio universal. Claro, es una verdad universal, como que 2 líneas paralelas nunca se cruzan. No necesito demostrarlo, yo lo visualizo, es directo, ¿tá? Entonces, lo que van a hacer los axiomas es fundamentar otras verdades que se construyen sobre ellos.
Ya vamos a llegar a ver cuáles son en la filosofía esotérica, de acuerdo a la doctrina secreta, esos axiomas. Si vamos al sistema hermético, que también un poco rescaté algo de eso, vamos a ver que los axiomas son otros y parecen ser más externos que estos de la doctrina secreta, como si fueran corolarios, como si fueran consecuencias de los primeros, de los de la doctrina secreta. Son como más externos, pero siempre se pretende que son verdades. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Hablen, así tomo agua. Principio de Arquímedes. Dale, comentalo, Sergio. Los barcos flotan. Sí. O sea, es una verdad. Exacto. Nosotros lo entendemos a través del principio de Arquímedes. Todos los barcos sumergidos, los casos. Entonces, resume todo lo que decía Ariel, en una ecuación, en una abstracción, te engloba un montón de hechos. Y vos puedes partir de ahí, porque a veces justamente, como el axioma no tiene demostración, vos a veces, inclusive la ciencia se expone constantemente a que justamente nos equivocamos en él. Lo refutamos. Darlo vuelta y otra vez. Claro, que es parte de lo que es el método, ¿no? La falsabilidad. Que justamente la base en teosofía, cuando estás partiendo de algo porque es o porque se me canta, sino estás partiendo de axiomas. Claro. Y esos axiomas son falsables. Significa, siempre se puede encontrar que hay que o ampliarlos o modificarlos o expandirlos porque no resultaron suficientes cuando hiciste un nuevo experimento y encontraste que no terminaban de explicarlo todo. Entonces tenés que reformularlo. En la ciencia se trabaja así. Pero en la doctrina secreta, en el sentido no del libro, sino en la sabiduría de todos los tiempos, perenne, el conocimiento se construye así también, con ensayos, experimentalmente y con la vivencia, no con una cuestión simplemente teórica, ¿no? Pero son falsables en ese sentido, eso es lo que da la esencia del método científico. Sí, John. Está mal visto cuestionar los axiomas. ¿No? Ah. No. Ahora lo voy a explicar eso. Ahora lo vamos a considerar. Bueno, entendido entonces lo que es un axioma, que creo que más o menos entendió, podemos entender que un conjunto de axiomas, varios axiomas funcionando a la vez, conforman un sistema, ¿sí? Un sistema axiomático, valga la redundancia, un conjunto de postulaciones o proposiciones que se utilizan en una cierta disciplina para demostrar o también para explicar algo, ¿no? Entonces, en la filosofía esotérica, que es lo que vamos a estar estudiando en este curso y en el del martes también, tenemos un sistema axiomático, una base axiomática. De allí el título, ¿no? Ahora van entendiendo que para delimitar el campo, para ver dónde vamos a estar moviéndonos, tenemos que justamente empezar por las bases, por los principios, por los axiomas. Tenemos entonces en filosofía esotérica su propia base, todo lo cual nos hace o nos permite explicar todo lo que viene después, ¿no? Y esos son sus ladrillos fundamentales. Pero esos axiomas, en el caso de la filosofía esotérica en particular, no están solamente en la base, están permeándolo todo, están metidos en todo, ¿sí? Están absolutamente en todo lo que yo diga, vamos a poder distinguir esos axiomas. Ya lo vamos a ir viendo a poquitito. Están implicados, de alguna manera, en cada frase, en cada palabra, en cada letra y en cada susurro que podamos detectar internamente acerca de la filosofía esotérica. Vamos a ver que, de alguna manera, por esa omnipresencia del axioma fundamental, están en todas partes. Y lo que vemos tiene que ver con tu pregunta. Es que si uno ve la historia de Occidente, por lo menos hacia atrás, los axiomas tenían, hacia atrás en el tiempo, cada vez más atrás, una relevancia eran considerados verdades incuestionables, ¿no? Mientras más atrás se va en el tiempo, cada pensador nuevo ponía ahí axiomas que decía, estos son los incuestionables, todos los que dijeron los demás no. Eso hacia atrás. Hacia aquí en el tiempo y hoy en día, los axiomas son siempre reformulables, son discutibles, son válidos y aceptados transitoriamente por la comunidad filosófica, científica o espiritual que de alguna manera los aprovecha, pero son aceptados como válidos en un momento determinado
y sabiendo que se los puede reformular, refutar en base a la experiencia, ¿no? Eso hacia acá, eso en la mente occidental se fue ablandando, fue cambiando mucho. La historia misma lo muestra, eso lo muestra la historia. Son siempre cuestionables, como digo, son discutibles. Es siempre posible, por decirlo de otro modo, ir más atrás o más adentro en las explicaciones, ¿no? En la cadena de las causas que explican una determinada realidad. ¿Puede ser tipo como que la Tierra era plana y eso era una acción en algún momento? Por ejemplo, no sé si ya haya dicho alguna vez más que ahora. En ese sentido creo que vamos al revés. No sé por qué hablé. Hoy con el terraplanismo creo que, bueno, No, ya es el... ya es como que estamos al revés. Estamos ante las evidencias de que no lo es, queremos forzar que sí lo es. Ya hay foto, video, todo y... Y ya es como muy, muy difícil de aceptarlos. De hecho, hay unos memes que son exquisitos respecto del terraplanismo. Y un día voy a hacer una colección y los voy a distribuir para que vean, porque es fantástico. Bueno, entonces, como decía, es posible ir cada vez más adentro, ¿no? Pero ahí, cuando uno va en esa búsqueda cada vez más adentro, por lo menos desde el punto de vista filosófico, que tiene mucho que ver con el manejo racional de nuestra mente, hay un cambio radical que se produce cuando esa profundidad toca nuestras fibras internas, las fibras que están vinculadas con la búsqueda espiritual. Es decir, nosotros podemos ir atrás y cada vez más adentro, buscando las causas de algo, hasta que en algún momento llegamos a un punto en que la profundidad es suficiente como para que esa parte racional se conecte con otra que ya la trasciende. Y allí, quizás, desde el punto de vista puramente racional, es suficiente. ¿Sí? Quizás es suficiente y seguir insistiendo implicaría una pérdida de tiempo y una pérdida de la visión de lo mucho que hay que aprender, que no está necesariamente en el mundo mental. Pero sí está bueno hacer ese ejercicio de llegar muy hondo hasta que lo racional y lo espiritual se conectan. Tiene que ver con ese ejercicio del que hablamos al principio. Es un masaje, ¿no? Una mayéutica que viene impulsada por el misticismo que nos reverbera, mejor dicho, desde adentro, que nos hace proyectar hacia afuera una explicación que no termina siendo suficiente y nos volvemos otra vez adentro y producimos una explicación más profunda y después no resulta suficiente y vamos adentro otra vez y de esa fuente inagotable volvemos a producir. Eso hace la humanidad. Ese trabajo de producir cultura tiene que ver con esa fuente que está dentro de uno y que dice hay algo más, no sé qué es, pero hay algo. Entonces, fíjense que cabe decir más atrás, cuando digo dónde ubico los axiomas, digo más atrás o más adelante si las causas y las consecuencias se ubican todas en el plano material. Pero si yo me manejo en el eje de la subjetividad, ¿no? Puedo decir más adentro o más afuera. Si las cosas son más subjetivas o más externas, menos subjetivas, puedo decir que esos axiomas están más adentro o más afuera. Quiero hacer la distinción entre esos dos ejes. Una cosa son las explicaciones de causa-efecto en el mundo material, como lo hace la ciencia, y otra es hablar de causa y efectos en el eje de la subjetividad, que va desde lo que está acá afuera hasta lo infinitamente sutil o lo espiritual profundo. Ese eje de subjetividad me obliga a decir más adentro o más afuera, en vez de arriba abajo, ¿no? ¿Se entiende esa distinción? Entonces, cuando llegamos a la filosofía esotérica, lo que tratamos de hacer es no solo lograr una aproximación a la filosofía esotérica a raíz de un principio o axioma que trate, o de un conjunto de axiomas que traten de explicarlo, situándolo en lo más profundo de nuestra subjetividad, sino también que sea capaz de abarcar todos los departamentos de la naturaleza, no solamente el físico, que sea capaz de explicar lo que ocurre en el mundo emocional, en el mundo mental, en el mundo psíquico en general, en el mundo espiritual, elemental, etc. Decía al principio que vamos a ir viendo, a medida que avanza el curso, más en detalle un montón de particularidades, ¿no? en esto que hemos llamado filosofía esotérica, que para ello necesitamos delimitar el campo en donde nos vamos a estar moviendo, ¿no? Y poder inscribir todas esas cosas en el lugar correcto. Significa
explicar cuáles son los axiomas que están detrás, debajo y también por dentro de todo el sistema. ¿Sí? Y en este caso en particular, como les dije, a raíz de la doctrina secreta, una obra escrita por la señora Elena Blavatsky, una de las dos fundadoras de la Sociedad Teosófica. ¿Hasta aquí me han seguido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, entonces tenemos ahora la mayoría de los sistemas de pensamiento, religiones, sistemas filosóficos, tienen una cosmogénesis y una antropogénesis, en general, que son relatos filosóficos acerca del origen del cosmos y del ser humano. El mismo relato, pero en dos escalas de la manifestación, o del mundo, del universo, por decirlo de alguna manera. La doctrina secreta, esta obra, tiene una cosmogénesis y una antropogénesis. Pero también hay algunos sistemas que no tienen eso dividido en dos y tienen todo en uno, como por ejemplo la literatura de Tolkien. Si a ustedes les gusta El Señor de los Anillos, El Hobbit y todo eso, a mí me fascina, soy un fanático. Van a ver que el Silmarillion termina siendo una cosmogénesis y una antropogénesis sintetizada en uno solo, en una sola obra. Entonces uno tiene la posibilidad de hacer un ejercicio de entender las dos cosas en una. Y es un ejercicio no menor, es muy interesante. Y acá otra diferencia que quería marcar es algo que caracteriza a la filosofía para que se tenga una idea, además de la potencia de poder explicar las cosas en base a principios, en base a axiomas, que por entenderlos una vez me explica las infinitas consecuencias particulares. Además de eso, caracteriza a la filosofía el hecho de que esos axiomas que se ponen allí evitan que tenga que hacer una genealogía de padres y abuelos y demás, como en los relatos antiguos. Por ejemplo, un relato a la antigua, sin ese elemento filosófico, va a necesitar que yo postule que esta consecuencia tiene como padres a este y a este. Pero como este y este, padre y madre, no son suficientes y no son verdades en sí mismas, para explicarlos tengo que inventar abuelos, ¿no? Y decir 4 abuelos en vez de 2 padres, ya tengo 4. Pero los abuelos tampoco son verdades en sí mismas y tengo que inventarles padres y tengo bisabuelos, tengo 8. Y así hasta el infinito. Y tengo una genealogía que no se agota nunca, como la familia de Noé en los relatos bíblicos, ¿no? Entonces, eso no pasa cuando tenemos un planteo filosófico. Tenemos bases que se entienden como verdades en sí mismas y a partir de allí todo lo puedo explicar. Esas bases, por lo menos desde el mundo filosófico del pensamiento, son suficientes por lo menos por un tiempo, ¿no? ¿Entienden esta diferencia? Eso es característico. Cuando digo pensamiento filosófico, ese pensamiento tiene estas características. Es una de sus marcas indelebles. Otra vez, ahí lo que observamos es esa potencia, esa magia del poder de la abstracción que tiene la mente humana. La mente humana tiene esa capacidad de ir a esas bases y sintetizar todo en una esencia. Nosotros en esta búsqueda vamos a estar buscando, valga la redundancia, algo que es esencial y común a todo. Bueno, esto implica un enfoque filosófico, ¿no? Entonces vemos ya cuál es la intención de todo este trabajo. El estudio no es suficiente, en modo alguno. Hay que ir acompañado de todo lo que se ha dicho hasta acá. Hay que involucrar a toda nuestra naturaleza, a todo nuestro ser. Y una profundización creciente que nos va a ir transformando además, de manera que uno termine por ver la película y no las viñetas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si no, después nos peleamos porque Annie Besant dice esto y HPV esto otro y Liz Bitter, pero si ninguno tiene la verdad fundamental en sí. Todos tienen una visión parcial o particular que detrás tienen algo de verdad. La apuesta es no confundirse con los términos y aferrarse a esos términos, porque de pronto terminé entendiendo lo que dice este, no me importan los demás, pero este lo entendí, entonces esta es la verdad total. No, error. Es, ¿qué dice este? ¿Qué dice este? ¿Qué detecto en el fondo? ¿Qué encuentro en el fondo de todos esos? Y entonces ahora sí, ya lo que voy a hacer es enunciar brevemente
porque no vamos a entrar en profundidad en estas cosas, porque el estudio específico de los principios que están en la filosofía esotérica van a ser objeto de las charlas que siguen, las clases que siguen. Sin ir más lejos, por ejemplo, las 3 proposiciones fundamentales, que van a ser las que vamos a anunciar ahora nomás, tienen 4 clases dedicadas a eso. Me tocan a mí, así que me van a sufrir a mí. Pero tenemos mucho tiempo para entrar en detalles y gustar de las sutilezas que hay ahí, y mucho que es, bueno, no sé, algunos por ahí los aburre, pero creo que nos va a ayudar mucho para ir bien adentro. Por ahora, como les dije, la idea es delimitar un poco el campo, ¿no? Ver el conjunto, calentar motores, ver un poco de qué se trata todo esto, ver el tamaño de la cosa, ver la profundidad y también la característica esencial de estas enseñanzas y qué tipo de movimientos se involucran en nosotros. En fin, esta charla de hoy es un calentamiento motor, como les dije. Además de estos axiomas, que voy a mencionar en un ratito nomás, en los que se basa toda la filosofía esotérica, voy a mencionar algunos elementos secundarios que podrían considerarse como axiomas secundarios o hasta corolarios, ¿no? Como consecuencias que se desprenden de esos axiomas y esos axiomas secundarios. Voy a hacer una reseña muy breve de cada uno, con ejemplos, si viene el caso o no, porque después los vamos a tratar bien, y nada más de momento. Todo esto era necesario para explicar el título, como ven, y ver por qué lo hacemos. Entonces, primera proposición fundamental. Otra forma de llamar al axioma es la proposición fundamental. Claro, claro. Representa la base. De hecho, uno si va muy a lo finito, va a encontrar que principio es una palabra que tiene polisemia, tiene muchas aplicaciones y no es exactamente lo mismo que axioma o no es lo mismo que una proposición, pero en el fondo estamos ante el mismo... ¿Este nivel de comienzo? También. Claro, porque en el fondo lo que se quiere es sentar bases. Está claro. Y esas bases pueden tener una vida fugaz o no, depende de la profundidad o el alcance que tengan esos principios para explicarnos las cosas. Si de pronto se terminan, se agotan porque hay cosas que no explican, y bueno, hay que ir a otra. Yo, por ejemplo, por eso lo traje, porque vamos a hablar del axioma hermético de la correspondencia, pero que se saca de otros 6, mejor dicho, son 7 los axiomas del hermetismo. Uno es el de correspondencia y lo vemos nosotros en todas partes en Doctrina Secreta. Pero si uno toma ese más los otros 6, se da cuenta que si bien ninguno choca o tiene conflicto con la Doctrina Secreta, no son suficientes, o por lo menos parecen ser secundarios. Esto es un ejercicio muy finito. Yo, de hecho, después les voy a mostrar otras cosas que no vienen al caso. Si me adelanto. Entonces, vamos con la primera proposición, ¿sí? La Doctrina Secreta postula un principio uno y único, que es el núcleo medular, el núcleo fundamental y único de todo el sistema. Eso uno trasciende al ser, o sea, lo sobrepasa y también está metido en el ser, lo es todo, ¿sí? Y solo hay un elemento en la naturaleza, y ese elemento es ese principio substancia uno, ¿sí? Y ese principio implica una unidad fundamental de la naturaleza, implica una unicidad en la naturaleza. Unicidad quiere decir algo que no está roto internamente, que está todo como un continuo, no tiene grietas, no tiene quiebres internos. Ese principio además implica que la vida es un organismo, no es una yuxtaposición de piezas y nada más, es un organismo que vive de adentro a afuera. E interna y externamente, cual ocurre con el cuerpo humano como un organismo, hay una estructura jerárquica, ¿sí? Hay una estructura jerárquica que corresponde interna y externamente con fuerzas y naturalezas que encarnan la vida de alguna manera en ese organismo, ¿sí? Ese principio es, además de todo esto, y además de ser lo único que existe, las características que se le atribuyen lo hacen absoluto. Absoluto significa que
aparte de ello no puede haber otra cosa, porque si hubiera otra cosa, eso sería relativo a esa otra cosa. Si es absoluto, no hay lo otro, ¿sí? No hay lo otro. ¿Me siguen hasta acá? Y eso absoluto, porque hay sistemas donde puede haber más de un absoluto, este absoluto o esto absoluto en doctrina secreta es absoluto de manera preeminente, de manera superlativa. Significa que no puede haber dos, o hay uno o no hay nada. Hay una cosa absoluta, ¿no? Que no tiene límites. Y además, bueno, tiene otras características. Tiene omnipresencia, ¿sí? O sea, está presente en la totalidad. No hay un solo hueco, ni una sola fractura, ni un solo punto en donde ello no sea, de alguna forma, ¿sí? Es eterno, no empezó y no termina. Es inmutable, es decir, no cambia por todas las cosas que en ello pasen. Chicos, pueden frenar, hay un celular que suena seguido, si lo ponen en silencio porque me distrae. Es inmutable, les decía, es decir, todo lo que ocurra en ello no lo modifica, permanece. ¿Sí? Es ilimitado porque es absoluto, porque no tiene límites, no hay un borde después de lo cual está lo otro. Si es absoluto, no hay lo otro y es ilimitado. ¿Sí? Y además es inefable, lo que significa que como es infinito, no lo puedo poner en explicaciones finitas, en símbolos. No tengo forma de decirlo, entonces es inefable, inexplicable quiere decir. ¿Sí? Eso absoluto, ese principio, eso uno, tiene varios nombres típicos que usamos nosotros. Uno viene de la Vedanta, que es para Brahman. La señora Blavatsky lo va a nombrar como espacio, lo uno de Plotino también, lo incognoscible, Sat, ¿no? También le va a llamar ella Seidat o Business. Ahí está Ana por ahí que algún día lo... En inglés viene a ser algo así como la condición de que las cosas puedan ser, no el ser como el to be o el ser, que sería asociado o relacionado con el to be, sino business, lo siendo, la posibilidad de que las cosas sean. HPB acuñó ese término para no darle una finitud a algo que no es finito, algo que es absoluto, ¿sí? Deidad oculta, vida una, etc. Hay infinidad de formas, naturaleza con N mayúscula, es decir, espacio, no sé si la dije, pero son todos nombres de esto. Ese principio es raíz y causa de sí mismo, es decir, no tiene padre ni madre, ¿sí? Es causa de sí mismo. Y eso absoluto es un principio sustancia. Y es causa de sí mismo en el sentido ontológico, es decir, en el sentido de que es su propio origen, no temporal, no en el tiempo, sino como causa. Y además, en el sentido constitutivo, como raíz prematerial o morfológica, es decir, todo lo que va a dar forma a lo que es, tiene como causa ese principio sustancial. ¿Sí? Y por eso hablo de un principio constitutivo. Cada cosa se pone más difícil, pero bueno, no lo voy a hartar mucho porque ya termino con esto. Y hablo de un principio constitutivo, ¿sí? Pero además un principio sustancial. Da lugar a todo lo que es formativo, lo que es la forma también. No solo la causa en sí, sino la forma. Entonces un principio guión sustancia, o principio guión sustancial. Y como es la causa de todo, también es la causa de sí mismo, y por ese sentido a veces se lo llama causa sin causa. O el uno sin segundo también se le suele decir, ¿no? Porque no tiene un otro que le dé causa. No hay otra causa sino ello mismo. Y además de ser causa de sí mismo, es destino de sí mismo. Todo propende a ello, todo es causado por ello y todo propende a, o sea, impulsa y succiona las cosas, ¿no? En un movimiento de respiración que es el hálito eterno, que es uno de sus aspectos abstractos que vamos a tocar en unos días nada más. Entonces, Tal vez haré que sí. Tani en su libro El hombre, Dios y el universo, que intenta seguir la correlación de esto de esta primera proposición, y al igual que Ariel, que intenta explicarlo y que hay un amplio vocabulario para entenderlo, Tani nos dice que es comprender en la dimensión y profundidad de esto no es con la mente, es con una experiencia espiritual, una maduración interna muy grande,
que podemos llegar a captar, a percibir, a sentir algo de este nivel de profundidad, por ejemplo, de esta proposición fundamental. Así que no nos asustemos de hablar con cosas tan abstractas, porque ya los pensadores intentan hacerlo y nos advierten que se requiere un despertar espiritual para captar bien todo esto. Sí, para reconocer también que las cosas no se agotan allí, sino que, como decía recién, ¿no? Algo de adentro nuestro inspira, nosotros producimos una explicación, el vocabulario nos ayuda para ser más precisos, para decir cosas, pero acaba por no ser suficiente. Entonces volvemos otra vez, pero es un ejercicio que, lejos de ser estéril, es productivo, porque si no hago este ejercicio no puedo explicitar eso. En cambio, si yo voy haciendo ese ejercicio, le voy dando una luz que cada vez es mayor dentro mío. No es un ejercicio estéril, es un ejercicio sumamente vital y da cada vez más certeza de lo que se está viviendo. Como dice Lili, no es un acceso mental, lo dijimos al principio, es un tipo de conocimiento que involucra al ser entero, no a la cabeza solamente. La cabeza, o la mente, digamos, trabaja en un nivel muy sutil, pero no es lo único que está involucrado en esto. Está mayormente involucrado el misticismo que está dentro nuestro que la mente en sí. La mente llega a un grado de fineza tal que ya es intuición. Son la misma cosa en cierto punto. Sí. Sí, pero yo no quiero ir mucho al tema, pero ¿cómo? Dijiste, te quiero hacer una pregunta. Sí. Hablaste de ese principio que dice que causa el sí mismo, y a su vez hablaste de que como que va y después vuelve hacia él. Sí, no es uno y después lo otro, sino a la vez. Es difícil de claro, y ahí entre ese concepto de nosotros, sí, estamos dentro de eso, ahí, ¿dónde entra el libre albedrío? Eso, mira, eso está y lo vamos a ver después en las clases de karma. Hay 2 clases de karma en donde vamos a hablar de eso. Y ahí podemos ver cómo circunscribimos karma, que es uno de los aspectos de esto divino, con su movimiento de hálito eterno, ese movimiento diafragmático y karma. Ahí lo vamos a ver. Pero está buena la pregunta. Sí, yo me comprendo. Es que la idea de que... Él dice que en esto de que el principio 1 es causa y telos o finalidad de sí mismo, ¿en dónde cabe el libre albedrío? Dice él. Es que este principio no te está diciendo que te domina todo lo que vos haces, tanto en cómo te impulsa hasta cómo te trae. Es la base, pero no significa que en el medio no haya un juego posible de elecciones a voluntad individual, que es donde juega el libre albedrío. Aquí el ser humano es el elemento libre que tiene una pequeña dosis de libre albedrío. Ya lo vamos a ver eso. Déjame agregarle algo pequeñito para sí, que se lleve alguna respuesta, aunque sea pequeña. El libre albedrío está en las situaciones en las que por elección yo me meto, elijo, me pongo. Ahí, ponete a pensar en eso nada más. Claro. Tu libre albedrío te lleva en la dosis que sea a las situaciones que tenés que vivir. No es todo determinista. No, claro. Pensá en eso nada más. Claro. Hay una tendencia general, pero hay una posibilidad de meter variaciones, y eso lo tiene solamente el ser humano. El estado humano, no el ser humano como nosotros acá, sino el estado. Por eso hablo de lo esencial que explica qué es un ser humano, en vez de pensar que somos nosotros los que estamos acá en esta tierra con este cuerpo. ¿Qué es ser humano en sí? Y después entender por qué ese ser humano, ese compuesto en esencia, tiene ese grado de elección posible. Por eso es complejo y vamos a ir a eso más adelante en el curso, falta para eso. Bueno, déjenme avanzar un poquitito así, porque veo que me estoy extendiendo un montón. Y tengo un montón para decir, voy por la mitad. No vamos a hacer todo. La segunda proposición fundamental, les leo un fragmentito muy breve, dice así: la eternidad del universo in toto, en su totalidad, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Chispas indefendidas
Aquí la eternidad del universo en su totalidad, como dice, ya lo tenemos de alguna manera en la primera proposición fundamental, porque es omnipresente, es eterno, ¿no? Ya lo dijimos. Pero aquí aparece una ley de ciclos, una especie de ley de ciclos. Este es el segundo axioma o principio o fundamento de este sistema. Un poco responde la pregunta de... Claro, ahí vamos a hablar de ley de ciclos y karma, son prácticamente lo mismo o tienen un vínculo y lo vamos a tratar. Una clase está dedicada a cada uno de estos principios. Hay sin planos, dice. Planos sin límites. Planos sin límites. Sin límites, claro. Bueno, y la tercera, que postula algo así como la unidad fundamental, ¿sí?, de toda la existencia, que también está implícita en la primera proposición fundamental. Una especie de unicidad, como les dije al principio, intrínseca, en el seno de eso que es uno y que es absoluto, en ese principio de sustancia. Estas tres proposiciones fundamentales son, como les dije, la médula de todo el sistema, y es muy probable que cuando estemos estudiando, si algo nos está resultando difícil de entender, es porque racionalmente hemos roto esa unidad. Hemos pasado quizás automáticamente a pensar en dos cosas en vez de una. Hemos empezado a pensar en términos de espíritu y materia, cuando en verdad se nos está hablando de una sola cosa, y entonces ahí tiene que surgir nosotros, por parte nuestra, un esfuerzo por tratar de unir esas ideas de una manera suave, en un contexto más natural, que fluya de manera más natural y entendiéndolos como aspectos de una misma cosa. Ahí está la astucia interna para ir suturando todas esas divisiones que se dan dentro nuestro. Y esto porque estamos en el plano de la filosofía esotérica, en donde estamos diciendo que uno de sus axiomas es unidad y unicidad. No hay dos, sino uno. Lo cual no quiere decir que si nos vamos al ámbito, por ejemplo, de la Samkhya, de la escuela Samkhya de la India, no tengamos que considerar que ahí sí, Purusha y Prakriti son dos principios realmente diferentes, ¿no? Pero bueno, el juego está en entender en cada contexto de qué se está hablando y tener la habilidad, en todo caso, de buscar qué se está diciendo en esencia, detrás de todo eso. Pero en el ámbito de la filosofía esotérica, en general, vamos a tener que tratar de no perder de vista esa unidad intrínseca que, al perderla, nos hace confundirnos. Y lo mismo ocurre también si perdemos de vista la ley de karma, la ley de ciclos, y lo mismo pasa si fragmentamos a la naturaleza y perdemos la unicidad interna que enuncia el tercer principio o la tercera proposición, ¿no? Entonces, tenemos necesidad de ser bien claros, mentalmente por lo menos, permanentemente en estas ideas, si no, va a ser un poco difícil. Vale la pena decir que, por lo menos para mi gusto, es algo que este ejercicio es para hacerlo toda la vida, no es un ejercicio de un tiempito y nada más, sino que es algo en lo que uno directamente tiene que meditar el resto de su vida si quiere ir profundizando, no es algo que acaba ahí nomás. Todo esto está en una parte bastante especial del libro de Doctrina Secreta que es el proemio, que es como un preámbulo de la obra, pero que a su vez es una especie de obra filosófica en sí misma. El proemio en sí es una obra casi aparte y también da para meditarla toda nuestra vida, y es tan deliciosa y tan difícil, pero tan deliciosa, que uno vuelve a la carga y lo puede seguir haciendo por el resto de la vida, realmente. Entonces, ya para resumir esta parte, después van a venir las cosas secundarias, las voy a tratar de hacer rápido. Las primeras 4 clases van a estar dedicadas a esto, a estas 3 proposiciones fundamentales, y luego habrá una clase de antropogénesis, que ya la enunció Marcela. ¿Por qué una frente a 4 clases de cosmogénesis? Bueno, básicamente porque aplicando ese axioma hermético de la correspondencia, todo cuanto se diga del macrocosmos, que es lo que vamos a hacer en esas 4 charlas, todo va a ser aplicable al microcosmos, que es el ser humano, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ya no es necesario volver a definir. Por último, en esa clase de antropogénesis quizás haga una recapitulación breve de todo esto y se mencionen algunas cosas específicas, muy particulares, que ocurren en ese caso específico que es el ser humano. Aquí esa clase va a estar a cargo de Marcela Pardela, acá presente, y hay 2 o 3 particularidades que ocurren en el ser humano, como por ejemplo que en esta ronda
En particular, el ser humano nació o arranca a vivir antes que todos los demás mamíferos. Y así, hay cuestiones muy específicas que van a necesitar ser agregadas, pero por eso una sola clase de antropogénesis resultaría suficiente para dar una idea general, no el detalle. El detalle acerca de la constitución septenaria del ser humano y todo lo demás va a venir en clases que siguen después. Yo les adelanto también que en este ejercicio de ver que los axiomas o los principios se pueden llevar más adentro y más afuera, para mí, el primer principio, ese postulado acerca de lo uno y sus aspectos abstractos, que son enunciados como movimiento, espacio y duración, con ello basta para construir los otros dos axiomas. Es decir, que esos dos axiomas son más externos o secundarios y el axioma fundamental termina siendo lo uno, para Brahman, espacio o lo absoluto. Y nada más. Y todo el resto se explica a raíz de eso. Es maravilloso, pero también requiere de un trabajo muy dedicado, vamos a decirlo así. Y después hay elementos que le imprimen dinamismo a todo este sistema, porque hasta acá parece que es una cosa estática, ¿no? Y van a ser como axiomas secundarios o corolarios. Hay 5 postulados que son bastante importantes, que están en el resumen del tomo 1 de la Cosmogénesis, y que habla justamente de que la doctrina secreta es una sabiduría de los tiempos creada o formulada bajo un método científico, eminentemente científico, ¿no? Es la sabiduría acumulada de las edades por series interminables de adeptos que explorando o experimentando en todos los departamentos de la naturaleza, independientemente, fueron verificando y validando las verdades trascendentes y así se fue construyendo este sistema. Entonces hay todo un ejercicio. La ley fundamental, como hemos dicho, de este sistema es ese principio de sustancia, ya lo sabemos, es la causa radical, una, y la finalidad de todo, pero es absolutamente trascendente mencionar que es totalmente impersonal. O sea, ese principio, eso absoluto, ese para Brahman, no es una deidad personal, no es un ser, es la marca fundamental de este sistema, es su impersonalidad. Impersonalidad, no hay límites. Si es absoluto, no es un ser. Y si no es un ser, no hay personalidad. Hay la seidad, hay lo que siendo, lo absoluto, pero no un ser. Luego tenemos la idea de Maya. Maya es una idea que hace parte a todo esto. El sistema es un idealismo objetivo, que muestra que todo, hasta esto mismo, guarda en el fondo un cierto grado de realidad. No es que hay un vacío o que las cosas son un vacío y que todo es una especie de fantasía o un sueño. En todo hay algo en el fondo. Quizás no es madera como lo entiende mi cabeza y la cultura en la que yo me he criado. Quizás hay algo más. De hecho, si voy a la química me lo va a explicar de una forma, si voy al carpintero me lo va a explicar desde una forma más externa, si voy al físico me lo va a explicar más profundo y así. Y siempre hay algo. Y en el fondo, en el extremo más inmaterial posible, siempre va a haber algo, no es que no hay nada. No es solo lo que parece ser. Exacto. Y además, eso que me da una apariencia de algo, tampoco está quieto en el tiempo, siempre está cambiando. No hay 2 instantes en que pueda existir lo mismo. Y por lo tanto esta es la idea de Maya. Todo en el universo manifestado no solo es impermanente permanentemente, sino que además no es lo que ven los ojos, no es lo que ve la exterioridad, y siempre hay algo más, pero nunca es un vacío. Marce. Y el axioma también, de que no existe materia muerta en la naturaleza. Y ahora vamos a eso, sí, señor. ¿Vamos a eso? Sí. Son todo, ven cómo va cobrando las 3 proposiciones, pero un montón de otros elementos que le dan dinamismo, vida al sistema. Todo el universo, todo a través de sus reinos, reinos elementales, mineral, animal, vegetal, animal, humano, demás, espirituales, es consciente. No hay nada que sea no conciencia. Todo es consciente, todo está dotado de un tipo de conciencia particular en cada plano, de su propia índole, y todo tiene una capacidad de percepción en su propio plano. Eso también es parte de este sistema. Y el universo, desde adentro hacia afuera, el universo en su totalidad, está impulsado o guiado desde adentro hacia afuera
por una continua e interminable sumatoria de jerarquías, ¿sí? Organismos, seres que constituyen la totalidad y que están organizados, que están de alguna manera ordenados jerárquicamente. ¿Los minerales son conscientes? En su propio estado, sí. No en el modo humano, en el modo en que la mónada duerme en el mineral, pero tiene un cierto tipo de conciencia. Todo es conciencia, en su aspecto espiritual. Por lo general, asociamos el tema de conciencia con el grado responsivo que puede ser a cierto estímulo. Entonces ahí hay un abanico inmenso de grados de conciencia, porque el estímulo que recibe, algunos responden, el vegetal responde de una manera, el animal responde de otra, el ser humano infinitamente mayor. Claro. Y un mineral. Todo eso son percepciones de la conciencia. Claro. ¿Y el mineral cómo responde? A su propio modo, de una manera más rígida, si querés. Transformando su composición, por ejemplo, la composición de la piedra. Buenísimo. También sufre cambios, reacciona al estímulo de donde se encuentra. Si vos trabajás con los minerales, lo podés transformar. Podés lograr reacciones de cierto tipo, nucleares o atómicas, o si querés más externas, electrónicas, que lo hacen reaccionar y va cambiando y va generando nuevas cosas. Es algo que está vivo, no está quieto ahí. ¿Sí? Sergio y Marcia. No, simplemente quería decir que se transforma. Mira, o sea, así como se transforman las plantas y los animales, También el mundo mineral también cambia y de hecho no existe el vacío, no hay nada, no existe la nada. Entonces todo, absolutamente todo lo que nos rodea tiene algo que ver con ese uno y se transforma. Lo que pasa es que, bueno, ahí están las reglas, ¿no? Exacto. Ahí se me adelantaron Marcela y Sergio con cuestiones que iba a mencionar y me parece bárbaro porque estamos bien en la fila. ¿Cómo? El humano está compuesto de minerales. Es que es así, exacto. En el corazón hay oro. Sí. Sí. O sea, el ser 0,005. pero hay. No, pero tiene. Es que además los elementos atómicos que nos componen son los mismos elementos que están en el mineral. Yo siempre siento que La verdad, los átomos de la naturaleza oxígeno. nos va, digamos, formando. La misma naturaleza nos va formando. Sos una escala de lo más elemental, o sea, lo mineral, también sos una escala de biológica, entonces todo ese complejo termina siendo vos. El tema es que vos sos autoconsciente, el resto tiene, como decía Ariel, un cierto grado. Claro. Bueno, es que el ser humano, justamente, y eso lo tenía para mencionarlo acá como uno de esos enunciados secundarios, es que el ser humano es un acopio, una recapitulación de todo lo que hay en el cosmos. Y de hecho la idea del ser humano es que es la convergencia de todo lo que hay y por lo tanto sintetiza o recapitula todas las fases. Todas. Esa es la idea del ser humano más allá de la forma específica que tiene acá, hoy y en este planeta. Esa es la idea del ser humano, que es un cosmos. Un microcosmos y es exactamente igual que un cosmos que tiene todo también. Quiere decir que en otros planetas hay otros seres humanos. Por supuesto. Pero no necesariamente como lo ves acá o que sean perceptibles por tus sentidos. Por eso muchas veces nos vamos a volver locos buscando con instrumentos fabricados acá, con nuestro tipo de percepción, y no vamos a ver nada. Y quizás está lleno de vida. ¿No? Puede ser, o puede ser que no haya nada, no sé. Pero bueno, Marce. No, iba a decir lo mismo casi lo mismo que dijo Sergio, que el mineral evoluciona por los impulsos, o sea, por los estímulos externos, y que nosotros somos una recapitulación. Es así, ya está. Claro, bueno, buenísimo, estamos en afinidad acá, ¿no? Estamos haciendo... Nosotros además, creo que Sí. los seres humanos lo que tenemos que podemos evolucionar por impulsos internos también. Exacto. Porque en general los otros seres Se dejan estimular. Se dejan estimular. Entonces una planta reacciona ante el sol, el animal reacciona Claro. caminando, dirigiéndose a comer. Entonces cada vez es mayor el estímulo. Claro. Hasta que llega el ser humano que tiene autoconciencia y esa es la diferencia. Exactamente. La autoconciencia por estar dotado de manas, lo que llamamos manas, ¿no? Entonces ahí aparece
este condimento que agrega Gladys, súper importante, necesario, que es el estímulo interno, ¿no? La búsqueda interna nace de ahí, no de otro lado. Bueno, entonces, a consecuencia de esto, la doctrina secreta no enseña un ateísmo, porque estamos diciendo que la marca fundamental es el impersonalismo, la impersonalidad y demás. No significa que haya un ateísmo en esto. Simplemente no considera la existencia de un Dios antropomórfico, aunque Pardella tenga el suyo propio, ¿no? Tampoco confiere ningún valor o a ninguna clase de ídolos. Mantiene el anonimato. Sí, pero ella a veces le invoca y le da resultado. No tengo que conseguir un taxi. Para mí es una especie de, ¿cómo se dice? Sucubo que Bueno, la doctrina secreta también admite la existencia de una especie de creador colectivo, ¿sí? Un demiurgos que da lugar al cosmos manifestado, ¿sí? Al universo, que no es otra cosa que una colectividad de fuerzas y de poderes inteligentes, ¿eh? Un demiurgos que no es ni personal ni es extracósmico, ¿sí? Y eso que crea o forma un cosmos, delimitándolo como un ser, lo hace en el seno de otro ser más grande, en la escala del ser, por lo cual tiene un nexo con ese paso siguiente. Pero a su vez ese ser más grande tiene un desarrollo en el seno de otro ser a mayor escala y así siguiendo en una dirección y en la otra. Por lo tanto, ese plan, esa tendencia a expresar hacia afuera todo, está vinculado a para Brahman mismo, al absoluto. Radica allí y es para Brahman, ¿sí? O sea, ese demiurgos creador colectivo tiene un vínculo con la totalidad o lo absoluto, ¿sí? Nunca se quiebran las cosas. Esos Yang Johans es la ley del impulso de todo. Exacto. Ahí vamos cuando vayamos a karma, vamos a hablar del karma científico, como vos le has puesto. Ahí justamente karma es eso. En esencia es un aspecto más de eso que es absoluto. Por lo menos en el planteo más amplio posible, ¿no? Los Dhyan Johans, que se mencionan muchas veces los espíritus más elevados, digamos, del cosmos, están encarnados y son una mente universal en este cosmos, ¿eh? Y no obstante ese grado de sutileza que tienen, no son perfectos, porque nada en la naturaleza es perfecto. Y por lo tanto, para la doctrina secreta o para la filosofía esotérica, no son objeto de adoración, en el sentido de rendirles un honor, un homenaje, como si fueran rendirle un honor divino o adorarlos o hacer culto de ellos. Ni hacer peticiones. Ni hacer peticiones, ni propiciar. En todo caso, no. Existen como resultado del cumplimiento de una ley. Claro, existen como sí, existe en el sentido, no lo mágico, en el sentido de obró, no sé, lo que exacto, hay una causalidad, hay karma, sumada a las causas necesarias y para que eso se produzca, va a producirse, ¿no? Que nosotros no podamos verlo y nos parezca que salió de la nada es otra cosa. Pero tampoco hay un ser específico, no hay un... La vida es un milagro. Bueno, pero en otro sentido, es una maravilla. Lo que vos querés decir cuando decís eso es que es una maravilla, claro. No un milagro de que salió de la nada, porque si no... Claro. Ariel, Sí. podemos agregar esas jerarquías que vos mencionás. Como vos bien dijiste, no son objeto de adoración ni de culto, sino que cumplen su función dentro de la naturaleza. Exacto. Es mucho, ahí se despeja totalmente la idea de rendir un culto a un ser que, por decir, un tipo de energía que es superior a nosotros en evolución, pero que sigue su evolución, no es que llegó ahí y se queda. Al contrario, como la evolución es infinita, y poco podemos decir de eso, solo que nos lo dice la sabiduría o las enseñanzas. Entonces, ahí se puede despejar rápidamente la idea de la petición, de la idolatría, Totalmente. porque cumplen su función, que es guiar justamente al desarrollo impulsar, de la ¿no? humanidad, del planetario, a cargo de lo que estén, digamos. Claro.
Y ahí es donde uno puede decir, bueno, son objeto de veneración, quizás como nosotros veneramos al señor Buda en un sentido contemplativo, de admiración, pero no de culto, ¿no? Pero tampoco sería como algo familiar, tipo que en la religión te dicen como que Dios es el Padre. No. Acá no. No, es más... Es un ser. Son seres en ese sentido porque están dentro de la finitud. Cuando vos hablas del cosmos manifestado, estás hablando ya no estás hablando de ese principio que es trascendente a todo y también está metido en el ser manifestado. Cuando hablas de los Dian-Yohans, estás hablando como la esencia más sutil dentro de un ser. Sí son seres, pero son potencias o fuerzas de la naturaleza que de alguna manera ejercen la función que tienen que ejercer. Y hay infinita sabiduría, pero no los podés vos propiciar como si fuera tu padre protector. ¿Y en castellano cómo se llaman esos? No tienen un nombre. Cada religión o cada sistema de pensamiento les ha dado, no sé, los ángeles pueden ser los ángeles, qué sé yo. Podría ser los ángeles, ¿no? Para el cristianismo. La naturaleza, cuando hablas de algo específico. Sí. Por ejemplo, ¿qué le da lugar a la fuerza de gravedad? ¿Quién maneja eso? Una potencia, una fuerza, un ser que actúa como una fuerza de la naturaleza. Pero no es un ser en el sentido que tenés una familiaridad y le podés hablar. ¿Entendés? No, es mucho más profundo, es muy, muy profundo el tema. Si te estás cayendo, ¿no? No, le voy a decir, por favor, gravedad, no podemos hacer eso, ¿no? Que en realidad querés romper, lo que se trata es de romper eso de yo le pido y se me da. Claro, al revés. Yo acciono desde el conocimiento de karma y opero para que las cosas pasen en la dirección que estoy pensando que deberían pasar. Pero opero inteligentemente y me vuelvo un cooperador de la naturaleza activo, por conocimiento. Esa es la apuesta. La apuesta es Voy a favor de la... a favor y además por conocimiento opero y me vuelvo parte y acciono las leyes. No quiero quebrar las leyes, sino que sabiendo cómo actúan, me aprovecho de ellas en favor de la totalidad. Esa es un poco la clave de la cosa, ¿no? Bueno, avanzo un poquitito más, porque ahora sí ya me parece que... No los veo cansados, pero... Me queda poco. Déjenme 5 a 10 minutos y termino, prometo que termino. Esto ya lo mencionaron, no hay nada vacío, no hay un solo punto que esté vacío, que sea no vida, esto ya lo he mencionado. Después, en las notas preliminares, también hacen parte a la dinámica del sistema, lo que va a tratar en Antropogénesis luego Marcela, que es la evolución simultánea de 7 humanidades en el planeta, no una humanidad, sino 7 grupos originales humanos que se van de alguna manera entremezclando en fases también septenarias, ¿sí? Tenemos cadenas planetarias, rondas, razas raíces, subrazas, familias, etcétera, todo es septenario y a la vez en cada momento, entre comillas, hay 7 naturalezas, ¿sí? Otro de los postulados secundarios allí es que el nacimiento del cuerpo astral en el ser humano viene primero que el cuerpo físico. Y el tercero es que justamente el ser humano en esta ronda arranca primero que todos los demás mamíferos, ¿no? Y después hay varias premisas y predicciones en ese mismo libro de la Antropogénesis. Yo ya no las voy a poder mencionar porque se van a aburrir, pero tienen que ver un poco con hacia dónde va la humanidad, el hecho de que en 25.000 años empezaría a aparecer la sexta raza raíz, ¿no? El sexto estado de conciencia del ser humano en esta ronda, etcétera, y cosas así. Y por último, ya para mencionarles cosas que están implícitas en el pensamiento filosófico esotérico, es la causalidad representada en la ley de karma, que la hemos mencionado varias veces, y los ciclos, que a su vez implican la reencarnación. Y tanto y también el vínculo de la causalidad con el Dharma y la evolución. Pero bueno, vamos a tener unas 5 clases dedicadas a todo esto, ¿sí? A la reencarnación, la vida post-mortem y demás, y también a karma. También está implícito en todo lo que estamos diciendo que no hay un principio ni un fin en la escala del ser. Eso que recién les grafiqué como un cosmos viviendo en otro, y así no tiene límites hacia lo más pequeño como hacia lo más grande. Por lo tanto, no hay lo más pequeño y lo más grande, sino simplemente niveles desde el infinito hacia lo pequeño, hacia
el infinito en lo grande. Hay una naturaleza septenaria en toda la manifestación, en toda esa escala del ser, y en toda la anatomía interna de ese cosmos reina ese principio de correspondencia, que es el axioma hermético de correspondencia, que, como ustedes saben, es así como es en lo interno hacia lo externo, así es como es en grande hacia es en pequeño, así como arriba abajo, no hay vida y ley, dice, solo hay una vida y ley, y aquello que la ha producido es uno. Nada es interno, nada es externo, nada es grande, nada es pequeño, nada es alto, nada es bajo en la economía divina. Ese axioma afirma de alguna manera, esa correspondencia se manifiesta en todos los planos, ¿sí? En todo. A grandes rasgos podemos decir que esa correspondencia se da en los planos físico, mental, espiritual, emocional y demás. Ese principio plantea también la idea de que siempre hay una correspondencia en las leyes que dan lugar a los fenómenos, en los diferentes planos del ser, intraplanos, y también establece que hay una armonía entre el plano físico, el plano mental, el plano espiritual. Significa que todos los planos de existencia están conectados entre sí, ese axioma. Significa que el macrocosmos, el cosmos mayor, y el microcosmos están vinculados y son lo mismo. Los sistemas solares, las sociedades humanas, los seres individuales, la vida en la Tierra, en todo su conjunto, todo refleja en su esencia lo mismo. Recuerden aquello de HPV de buscar la fórmula abstracta que se repite mutatis mutandi en toda la escala del ser. Es esto, es buscar esa esencia que tiene que ver con esos principios. Sí, Sergio. ¿Qué podríamos decir que es un fractal? Es como un fractal. Cualquier parte que tomas se va a repetir. Exactamente, es como un fractal. ¿La septenaria qué es? ¿Cómo? ¿Naturaleza septenaria qué es? Eso, que la naturaleza en la manifestación se da de manera septenaria. Hay 7 naturalezas. Ya lo vamos a estudiar después. Pero es eso, que está dividido aparentemente como los colores del arco iris, en 7 variedades, si querés, o fuerzas. Formado con 7 aspectos de una misma cosa. Exacto. Como la luz blanca, que puesta en un prisma se divide en 7 colores, bueno, lo mismo. Hay luz blanca, pero tiene 7 aspectos. En la naturaleza manifestada hay 7 aspectos de todo. Bien. Les había dicho lo de los axiomas herméticos, no vamos a llegar, en todo caso, la semana que viene les digo algo de eso, pero como ven, todo esto es lo que constituye la base axiomática de la filosofía esotérica. Y es mucho, es muchísimo. Por eso hay un curso. Por eso hay un curso. Para que lo veamos despacito, de a poquito. Bueno, pero teníamos que ver el tamaño de eso, porque creo que nunca se pone en evidencia. Y medio que navegamos a tientas. Eso es lo que yo veo muchas veces, y por eso me pareció necesario abrir el panorama, de alguna manera mostrar el mapa general y ver dónde metemos los demás temas. No sé si fue demasiado, creo que si se han aguantado hasta aquí es porque quizás lo entendieron y hasta se engancharon, no sé, espero no haberlos aburrido, pero... No, y aparte cada uno de estos aspectos se va a volver a tocar en el curso. Totalmente, totalmente, sí. Entonces, es muy rico el curso. Sí. Porque la teosofía es muy rica. Es inagotable, verdaderamente. Bueno, gente, gracias.